Voy a intentar explicarte en unos pocos minutos cómo se produce el frío. Y para empezar te voy a explicar 5 conceptos que previamente debes entender. El primero de ellos es que el frío no existe. Pues sí, dirás tú, ¿y qué me va a explicar este sobre algo que no existe? Pues es lo que hay. El frío es una sensación térmica, pero no existe como tal. Cuando decimos de forma incorrecta que producimos frío, estamos diciendo que eliminamos calor, que este sí que existe, y es una energía. La materia está formada por moléculas formando diferentes estructuras. Estas moléculas están en movimiento aunque no los veamos a simple vista. La velocidad de vibración de estas moléculas irá creciendo cuanto más temperatura tengan. Si eliminamos calor, disminuimos esta velocidad de estas partículas y también, por tanto, su temperatura. 2. El calor es una energía que fluye del cuerpo o espacio más caliente al cuerpo o espacio más frío. En línea con el concepto anterior, si el frío no existe pero el calor sí, podemos deducir que para conseguir una reducción de las temperaturas, lo que tenemos que hacer es exponer un foco a menor temperatura en el lugar donde queremos que ésta se reduzca. Es decir, si yo ubico una bolsa de hielo dentro de un horno caliente, pero que ya hemos apagado, todos vemos claramente que el calor del horno se transmite a la bolsa de hielo. De hecho, se funde posiblemente. Pues de la misma forma que decimos que la bolsa de hielo absorbe ese calor, el horno lo que está haciendo es ceder calor y, por tanto, dentro de él la temperatura también se está disminuyendo. 3. En los cambios de estado es donde se pone en juego la mayor parte de la energía de transferencia de calor. Y eso es precisamente lo que buscamos. No entraremos en mucho detalle en este punto, pero sí que hablaremos de 2 tipos de calor. El primero de ellos es el calor sensible. El calor sensible es aquel que provoca un cambio de temperatura. Es decir, que cuando aportamos energía en forma de calor a algo, este algo, además de absorber la energía, también aumenta su temperatura. Lo contrario ocurre cuando le robamos energía en forma de calor a algo. En este caso, el cuerpo, además de ceder calor, disminuye su temperatura. Parece lógico esto, pero no siempre es así. Hay otra forma de calor que se llama calor latente y ocurre durante los cambios de estado. Para conseguir que algo cambie de estado, necesitamos aportarle o robarle calor. Y habrá un momento en el cual se produzca este cambio de estado. Pues bien, en ese preciso instante donde se produce el cambio de estado, la energía que se pone en juego es muy grande en términos relativos, pero no se traduce en un aumento o disminución de temperatura. Pongamos un ejemplo. Fíjate en la imagen. Es un diagrama que muestra la temperatura en el eje de ordenadas, en el eje vertical, y la cantidad de energía térmica en el eje de abscisas, es decir, las calorías. Imagínate que tenemos un cubito de hielo a una temperatura de menos 20 grados y comenzamos a aportarle calor, hasta llegar a los 0 grados, que como sabéis es la temperatura de fusión del agua. La temperatura va aumentando a medida que el cubito de hielo va absorbiendo calor. Sin embargo, cuando llega a los 0 grados, vemos como a pesar de seguir absorbiendo calor, su temperatura se mantiene constante hasta que se produce la fusión total. Seguimos aportando calor hasta que llegamos a los 100 grados y entramos dentro de otro cambio de estado, que es la evaporación. Aquí ocurre exactamente lo mismo, que es que ocurría en la fusión. Seguimos aumentando calor, pero su temperatura se mantiene a 100 grados hasta que la cantidad total de la masa de agua líquida, es decir, el 100% de agua líquida, se haya evaporado. Cuarto punto o cuarta clave, la presión sí que importa. Cuando hablamos de que el agua cambia de estado en 0 grados y en 100 grados respectivamente, tenemos que matizar que esto ocurre a presión atmosférica, es decir, a la presión a la que por defecto estamos sometidos los seres humanos y, por tanto, el lugar donde se realiza este experimento. No obstante, si sometiéramos el fluido, en este caso el agua, a una presión superior, favoreceríamos la solidificación y la condensación, mientras que si disminuimos la presión, favoreceríamos la fusión y la vaporización. Quinta clave. El frío es un transporte de energía, no una conversión energética. Ya sabemos que hablamos de producir frío cuando absorbemos calor. El calor es una energía y, por tanto, podríamos considerar que la producción de frío es algo energético, pero en términos negativos.
En muchos procesos cotidianos, la energía la producimos por conversiones energéticas. El movimiento del coche, con un motor de combustión, convierte la energía química contenida en el combustible en energía mecánica que se transmite al cigüeñal, que este a su vez se transmite mecánicamente a las ruedas del coche. La energía eléctrica que consumimos en nuestros hogares puede iniciarse de diferentes fuentes, digamos, pero por ejemplo la energía que obtenemos del sol por su radiación la convertimos en energía eléctrica, por ejemplo, para cargar nuestros móviles. En el caso del frío, aquí no convertimos nada, sino que trasladamos energía térmica de un lugar que queremos enfriar a otro que no nos importa calentar. Vayamos ahora al grano. El método más común para producir frío es mediante un fluido que tenga unas características físicas que hagan que se evapore y se condense fácilmente. Mucho más fácil que el agua, de hecho. Recuerda que la evaporación es donde conseguíamos absorber gran cantidad de calor, energía, del medio donde se produce dicha evaporación. Otra de las claves para producir frío es someter este fluido a presiones según nos interese. Recuerda el efecto de la presión para facilitar la evaporación y la condensación. Dicho todo esto, presta atención a esta imagen. La imagen muestra un ciclo frigorífico básico con el cual conseguimos aire acondicionado para reducir la temperatura del interior de un local. La forma más simple de entenderlo es mencionando estos 4 elementos que vemos en la imagen y que están instalados en un circuito cerrado por el cual discurre un fluido, el fluido que habíamos comentado, y estos 4 elementos serían el compresor, el condensador, la válvula de expansión y el evaporador. Compresor y válvula de expansión se encargan de jugar con la presión. El primero aumenta la presión del fluido y el otro la reduce. Condensador y evaporador son intercambiadores de calor que pueden tener diversas formas, pero que tienen, dicho de forma muy valiente, la misma función principal, que es intercambiar calor con el medio donde estén instalados. Recuerda que la producción de frío se basa en trasladar energía térmica y, por tanto, en el evaporador absorberemos calor y en el condensador cederemos ese calor a otro lugar. El sentido de trabajo del ciclo podríamos comenzar a explicarlo por el compresor. El compresor recibe el fluido refrigerante en estado gaseoso y lo eleva de presión y, consecuentemente, su temperatura también se eleva. Recuerda que el aumento de presión era necesario para facilitar la condensación posterior. De ahí pasaríamos al condensador. Aquí el fluido se condensa al ceder calor al ambiente. Como se puede apreciar en la imagen, el condensador está ubicado en el exterior del local que queremos enfriar. Al condensarse, por el interior de este se cede una gran cantidad de calor. Recuerda la importancia del cambio de estado en el proceso de intercambio energético. Se ponían en juego muchas calorías. Para conseguir que este fluido se condense, tenemos que ingeniárnoslas para enfriar lo máximo que podamos el lugar donde se ubica el condensador. Y esto debemos hacerlo de manera relativamente gratuita. Si para ello tuviéramos que producir frío en otro lugar, pues en principio todo esto no tendría sentido. Es decir, tenemos que ubicarlo en un lugar lo más fresco posible, sometiéndolo a una temperatura a la cual el fluido que fluye interiormente sea capaz de condensarse. Recuerda que está sometido a una presión de alta que hemos conseguido previamente en el compresor. Una vez hemos cedido gran parte del calor, con el líquido que sale del condensador reduciremos su presión a través de una válvula de expansión. Este dispositivo daría para muchos minutos de explicación, pero de momento quédate con que este dispositivo, y con el objetivo de este vídeo, reduce la presión. Entre otras cosas, que veremos en otro vídeo, la válvula de expansión está preparando el fluido para facilitar la evaporación. No quiero ser repetitivo, pero la presión es clave para facilitar estos procesos de cambio de estado. Al salir de la válvula, pasa directamente al evaporador. El evaporador es el elemento que se encarga de materializar todo lo que queremos. Es decir, para eso estamos aquí, básicamente. También es un intercambiador, pero en este caso lo que hace es absorber calor del medio en el que esté situado. Esto lo hace al producirse dentro de él la evaporación del fluido. Un fluido al evaporarse absorbe calor. Por tanto, al someter dicho fluido a las condiciones de presión y temperatura concretas, se produce dicha evaporación.
Recuerda que el fluido no se evapora a la misma temperatura que el agua. Pongamos un ejemplo con la imagen que estábamos analizando. El evaporador de la imagen está situado en un ambiente, vamos a poner, a 25 grados. En el momento que el fluido entra en contacto con esa temperatura, hierve de forma brusca. De hecho, en el caso de un aire acondicionado, y por los fluidos que se suelen manejar en los aires acondicionados, a partir de menos 26 grados herviría, es decir, todo lo que sea por encima se produciría la evaporación. De esta forma funcionaría. Al evaporarse, absorbe calor y todo funciona. Al salir del evaporador, en forma de gas, retornaría de nuevo al compresor para iniciar de nuevo el ciclo. Como te puedes imaginar, la cosa se puede complicar mucho más, de hecho lo hace. Hay muchos más elementos que le dan al sistema, sobre todo, seguridad, eficiencia e inteligencia. Pero eso yo creo que ya lo dejaremos para otro día.